Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy estamos llegando al módulo número 5. Prácticamente estamos ya en el final de este tercer trimestre y con ello el final de este ciclo escolar 2020 que, como lo habíamos estado platicando en anteriores módulos, pasó el tiempo bastante rápido. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que al final, pues, a pesar de la situación que se estuvo viviendo de la pandemia, pues pudimos llegar al final sin mayores inconvenientes y novedades, ¿verdad? Que es lo más importante, seguirnos cuidando, que también cuenta muchísimo para el bienestar de cada uno de ustedes y de sus familias, así que espero que sigamos bajo esta temática del cuidado personal y familiar para poder continuar con los proyectos que se vendrán el próximo año 2021. Así que para este módulo nos vamos a ubicar en la página 68, 69, 70 y 71. El tema es What is he doing? ¿Qué está haciendo él? Y en este caso, como ustedes pueden ver en su pantalla, en el recuadro amarillo tenemos ahí una palabrita, llamémosle el ing, el gerundio. Eso nos da la idea de que en su momento vamos a estar trabajando el presente continuo. Vamos a ver un nuevo tiempo bastante corto en su explicación, pero bastante importante en cuanto al uso que nosotros le vamos a dar. Entonces, a continuación tenemos en nuestro vocabulario, por ejemplo, tenemos sleeping, eating, cleaning, drinking, watching y washing. ¿Qué es lo que vemos de especial nosotros en este tipo de verbos? Si ustedes se dan cuenta, es que todos los verbos están terminando precisamente con este ing. Esta palabrita o este sufijo, podríamos llamarle ing, nos está indicando que nuestro verbo se encuentra en una acción continua. En la traducción al español nosotros lo vamos a ver como el ando o el endo, porque todos los verbos que tengan este ing precisamente van a terminar con estas dos terminaciones, valga la redundancia. Ejemplo, durmiendo termina con endo, comiendo termina con endo, limpiando termina con ando, bebiendo con endo, observando, ando, y lavando con ando. O sea que todos vamos a ir al momento de traducción, todos terminan en ando y en endo, y en inglés todos van a culminar en ing. En la explicación de por qué tienen esta terminación estos verbos es porque la acción es continua, es decir, que desde el inicio hasta el momento en que nosotros estamos expresando, la acción continúa, no ha terminado. Entonces, en esta ocasión vamos a entender esos verbos, pero tienen unas reglas que tenemos que observar y que en un momento vamos a explicar cómo es que nosotros hacemos estos cambios. Y como siempre, palabras de pregunta o WH words. Tenemos, por ejemplo, who, que es palabra para hacernos referencia a personas. En este caso sería quién. Where, que hace referencia a lugares para preguntar en dónde. Y what, que hace referencia para preguntar por cosas, que podría ser, por ejemplo, qué, what. Muy bien, y ahora sí pasamos a la explicación de cómo nosotros vamos a ir utilizando este gerundio, el ing. Tenemos algunas reglas. Ustedes lo pueden observar, por ejemplo, en el ejercicio número 5, en la página número 69. No trabajamos por el momento el ejercicio 1, 2 y 3, porque en primer lugar considero que es importante conocer estas reglas. La regla número 1 nos establece que en la mayoría de verbos solamente le vamos a añadir al final el ing, aunque en este caso la regla aparezca como el primer punto o la primera regla,
vamos a tener que observar si las demás no le aplican a ese verbo para poder hacer los cambios. Sin embargo, la vamos a explicar desde el inicio. Como lo indica la regla, a la mayoría de verbos le vamos a agregar este ing. Tenemos el ejemplo acá del verbo eat, que sería comer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como su nombre lo indica, el ing y la regla solamente se lo vamos a agregar sin modificar absolutamente nada más. Entonces, eat pasa a eating, ask a asking y go a going. Y con eso ya estamos cambiando lo de comer a comiendo, de preguntar a preguntando y de ir a yendo. Entonces en la traducción nos damos cuenta que se cumple lo que les explicaba al inicio en el vocabulario. La regla número 2 nos establece que si el verbo acaba en letra E, tenemos que quitar esa letra E antes de poderle añadir el ing. Ejemplo, tenemos este verbo que es take, tomar, termina en E. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como termina en E, le vamos a quitar la letra E y le vamos a agregar el ing. Ejemplo, take, taking. Wake, le quitamos la E y le agregamos ing, waking. Write, termina en E, se la quitamos y le agregamos el ing. Esta regla tiene una excepción, llamémosle así, que es si ese verbo precisamente también termina con E, pero anteriormente tiene una letra I. Si en este caso el verbo termina con IE, vamos a cambiar la IE por una Y y le vamos a agregar el ing. Ejemplo, die, dying, tie, tying y lie, lying. Entonces, haciendo un poquito de recapitulación, si nos damos cuenta, el verbo que termine con E, pero prácticamente estamos viendo que tiene una consonante, consonante y consonante, solamente la quitamos y le agregamos el ing. Si el verbo termina en E, pero antes en lugar de consonante tiene una I, que nosotros conocemos como I latina, entonces vamos a cambiarla por una Y, la IE completa, por así llamarle la sílaba completa IE, y le vamos a agregar la Y y luego le agregamos el ing. Y entonces ahí ya tendríamos cómo nosotros transformamos estos verbos. Lo podemos ver, como les decía, en el ejercicio número 5. Ahí tenemos algunas de estas reglas. Pero se viene una muy importante también, que nos explica que si el verbo es monosilábico, es decir, que tiene una sola sílaba y termina en consonante y antes tiene una vocal, o lo podríamos ver también así como que termina con vocal consonante, debemos de doblar o duplicar la última consonante y luego añadir el ing. Ejemplo, tenemos aquí el verbo stop, que es una sola sílaba, stop. Entonces nos damos cuenta que termina en vocal y consonante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esta última consonante la vamos a duplicar y le vamos a agregar el ing. Lo mismo sucede con el verbo swim, termina en consonante y antes tiene vocal o tiene vocal y consonante al final. ¿Qué hacemos? Duplicamos la consonante, sería una doble M y luego le agregamos ing. Esto nos sirve para indicar que también no siempre va a ser, por ejemplo, la misma letra. Aquí terminó con P, duplicamos P. Aquí terminó con M, duplicamos M. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo del verbo run. El verbo run termina con N y vocal, o vocal y consonante. Entonces duplicamos esa última consonante, que en este caso sería la letra N, y luego le agregamos el ing. Por lo tanto, entonces ya podríamos ver que esta regla que nos presenta el libro se puede cumplir. Si bien es cierto, cabe aclarar que no son las únicas reglas que tiene el uso del gerundio ing, por el momento son las que nos van a estar sirviendo para el desarrollo de nuestro módulo. Entonces, para no ir ampliando tanto el tema en esta ocasión, vamos a trabajar únicamente
estas 4 reglas, pero en sí son las más básicas y son las que tenemos contenidas en nuestro libro, siempre tratando de ver la aplicación de las mismas. Algo que también puedo irles indicando es de que estas reglas se deben de utilizar en una sola aplicación. Es decir, en algunas ocasiones ustedes se podrán cuestionar. Por ejemplo, acá en el caso de la regla número 2, por ejemplo, write, un error bastante común es quitarle la letra E y luego queda entonces consonante y vocal, y entonces tenemos la idea de que deberíamos de duplicar o ahora la consonante y agregarle el ing. Sin embargo, la regla solamente se aplica en un primer momento, es decir, si ya apliqué la regla de quitarle la E, ya no debo de duplicar esa consonante. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esa pequeña observación para que más adelante no tengamos ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? A la hora de aplicarlo. Pero también ahora tenemos la estructura gramatical, que esta sí ya nos va a servir a nosotros para irla aplicando, tanto en el ejercicio número 3, 4, vamos a tener la aplicación también en el ejercicio 7 y en el ejercicio 9, 10 incluso. Bueno, la mayoría de los que están acá en este módulo, pues como es un tema general, la vamos a estar utilizando, pero es muy importante ver lo siguiente. Aquí creo que hay un error en cuanto a esta parte, pero lo vamos a cambiar porque es un verbo to be. ¿Sí? Acá hablamos de que el presente continuo aquí está escrito en pasado, pero lo vamos a cambiar. Acá lo vamos a tomar como el verbo to be. Entonces la estructura gramatical nos indica que debe de ir el pronombre personal, el verbo to be que le corresponda a ese pronombre personal y luego el complemento. El complemento debe de incluir ese verbo con la modificación de las reglas que hemos trabajado aquí anteriormente. Estas 3 reglas deben de ir incluidas en ese complemento. Y entonces tenemos el primer ejemplo que nos dice I am playing the guitar. Estructura gramatical, sujeto, variación del verbo to be y el complemento conteniendo el verbo con el ing. Eso es lo importante. I am playing the guitar. Siguiente ejemplo, she is studying for the test. Ella está estudiando para la prueba. Y they are dancing in the party. Ellos están bailando en la fiesta. Como les decía, la estructura se mantiene. Sujeto, verbo to be en su forma de presente, porque estamos trabajando de presente continuo. Aquí tuve un error al momento de escribirlo, pero no es algo que nos vaya a interrumpir. Y en el complemento, como les decía, el verbo que debe de ir ya modificado con el ing. Esto es lo más importante. ¿Sí? Si nosotros hacemos la estructura como una oración del verbo to be común y corriente, pero no tiene este ing, podríamos estarle cambiando el sentido quizá al tiempo gramatical que estemos trabajando o en sí al sentido que queremos darle del tiempo gramatical, que en este caso queremos nosotros expresar un tiempo continuo en el presente. Entonces eso es lo que tenemos que ir tomando en cuenta para desarrollar este tema. Y ya para ir finalizando las estructuras gramaticales, aquí sí ya está un poquito mejor explicado. Tenemos la forma en que nosotros podemos hacer preguntas y contestarlas, que es, por ejemplo, una de las partes que tiene esta diapositiva. Y también nos va a expresar las diferencias ya al momento en el que nosotros le agregamos una palabra de pregunta, que era lo que teníamos nosotros en nuestro vocabulario. Si ustedes se recuerdan, en el vocabulario, aquí está. En el vocabulario teníamos estas palabras de pregunta. Ahora las vamos a utilizar. Y en estas palabras de pregunta lo que nos van a modificar es que las preguntas ya no solo van a ser de sí
o de no, sino de información. Las estructuras gramaticales que les estoy explicando, las que hemos utilizado anteriormente, pueden ser estas. Que solamente es el verbo to be, en este caso la pregunta, verbo to be, pronombre personal, el verbo con el ing y su complemento más el signo de interrogación. Entonces tenemos aquí la primera pregunta que nos dice: ¿Is Mr. Cabrera washing the car? ¿Está el señor Cabrera lavando su automóvil? Y respondemos con una forma afirmativa y la oración también en un sentido afirmativo. Yes, he is. Sí, él lo está haciendo. Pero ahora nos vamos del otro lado y vemos que las palabras de pregunta aparecen como extras. Si ustedes se dan cuenta, tenemos verbo to be, pronombre personal, pronombre personal. El complemento con el verbo en ing también. El que aparece de extra es esta palabra de pregunta. Entonces, al ponerle esta palabra de pregunta, modificamos el sentido, ya no solo de decir sí o no, sino de recibir la información. Ejemplo, what is Mr. Cabrera doing? ¿Qué está haciendo el señor Cabrera? Ya no nos van a decir sí o no una respuesta, sino ya nos van a decir información. He is washing his car. Y es la misma estructura gramatical que les explicaba en la anterior. Pronombre, verbo to be y complemento. Entonces aquí precisamente tenemos lo mismo. Pronombre, verbo to be y complemento. Para la siguiente pregunta es exactamente el mismo ejemplo. Tenemos la estructura en forma interrogativa. Are Eric and David playing video games? Yes, they are. O si la respuesta fuera negativa, cambiaríamos el yes por un no. They are not. Porque precisamente la pregunta es si están. No tanto enfocándonos al juego, sino la pregunta está enfocada a si están o no están realizando esta acción. Por eso es que en la respuesta usamos el verbo to be también. Y en el caso de la respuesta sucede exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Ya no nos van a decir únicamente sí o no, sino que ya nos dan información. What are Eric and David doing? ¿Qué están haciendo Eric y David? Entonces la respuesta ya no es ni sí ni no, sino nos dicen they are playing on the computer. Ellos están jugando en la computadora. Y esta es la forma en la que nosotros nos vamos a ir trabajando en este ejercicio, en este último módulo. Como les decía, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Punto número 1, las reglas. 4 reglas que tenemos. Siguiente, tener en cuenta las estructuras gramaticales, que en este caso acá se ejemplificó la forma afirmativa. Acá ejemplificamos la forma interrogativa y en el caso de esta última la forma negativa, que es bastante corta. Ya hemos trabajado el verbo to be, oraciones negativas, lo único es que le vamos a agregar el verbo en su forma de gerundio o con ing. Y en el caso de las últimas, con palabras de pregunta. Eso sería básicamente todo el trabajo que vamos a hacer con nuestro módulo. Y con esto entonces, jóvenes, nos estamos despidiendo de este video. Quizá también el último video de inglés que vayamos a subir para el desarrollo de nuestro curso. Entonces espero que todo lo que se haya trabajado en esta serie de videos les haya podido servir bastante, o de algo por lo menos, para el desarrollo de sus actividades académicas y también del aprendizaje, que es lo que realmente estamos persiguiendo el objetivo, ¿verdad? Así que espero que al final de este trimestre a todos les vaya de maravilla, no solamente en este curso sino en los demás, y si así Dios lo quiere, nos estemos viendo el próximo año en el siguiente grado que les corresponde. Que Dios los bendiga, les deseo éxitos y nos estamos viendo ya únicamente en la evaluación final. Hasta la próxima.